Tratado de límites entre España y Francia desde la extremidad oriental de Navarra, Collado de Añalarra, hasta el Valle de Andorra, firmado en Bayona a 14 de abril de 1862 con sus anexos ajustados en la misma ciudad a 27 de febrero de 1863. Su Majestad la Reina de las Españas y Su Majestad el Emperador de los franceses, animados del deseo de continuar la obra comenzada por el Tratado de Límites firmado en Bayona el 2 de diciembre de 1856, consolidando la paz y buena armonía entre las poblaciones colindantes de ambos países en la porción de frontera comprendida desde la extremidad oriental de Navarra hasta el Valle de Andorra, y terminando de una vez las seculares contiendas que han turbado frecuentemente el orden en algunas partes de esta frontera con notable perjuicio, no solo de los súbditos de ambos monarcas, sino también de las buenas relaciones entre los dos gobiernos, han juzgado necesario, para lograr su fin, consignar en un tratado especial las soluciones dadas a estas contiendas, y el trazado de los límites internacionales desde el punto en que concluye el primer tratado de Bayona hasta el Valle de Andorra, y han nombrado al efecto por sus plenipotenciarios, a saber, los cuales, después de haberse comunicado sus plenos poderes y hallándolos en buena y debida forma, habiendo reunido, examinado y discutido cuantos títulos se han presentado por una y otra parte, oídos los interesados, y procurando conciliar los derechos y pretensiones de los dos estados a la par que los de los correspondientes súbditos, respetando en lo posible los usos y costumbres que vienen rigiendo desde tiempos más o menos remotos, han convenido en los artículos siguientes. Artículo I. La línea divisoria entre las soberanías de España y Francia, desde la extremidad oriental de Navarra hasta el Valle de Andorra, partirá del vértice de la tabla de los Tres Reyes, último punto designado en el acta de amojonamiento, extendida en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 del Tratado de Límites de 2 de diciembre de 1856, y seguirá por la cresta principal del Pirineo hasta el pico del Gavedallo, corriendo de occidente a oriente entre el valle español de Ansó y el francés de Aspe. Art. 2. Continuará por el Escalé de Aguatuerta hasta la Chorrota de Aspe, según el deslinde HPY existente entre los términos de los pueblos de Ansó y Borce. Art. 3. Empezando en la Chorrota de Aspe, servirá de frontera hasta el puerto de Somport del trazado actual, quedando la montaña de Aspe en jurisdicción de España. Art. IV. Proseguirá la línea internacional hacia oriente por las crestas de la cordillera principal del Pirineo sin interrupción alguna hasta la cúspide de la Escaleta, punto de donde se desprende el grande estribo que vierte sus aguas por una parte al valle de Arán y por otra al de Luchón. Art. V. Seguirán los límites por la cumbre de este estribo hasta el paraje que está cerca de su extremidad septentrional, llamado Turón de la Túa o Cap de Tuete, pero de suerte que queden en territorio español la montaña de Poilané y el Clot de Barecha. Art. B. En el Turón de la Túa la línea fronteriza abandonará las cimas para bajar por el arroyo del término Algarona, y subirá por la corriente de este y por el barranco denominado Río Arielé al Cap de las Raspas o Malius Clat, situado en la cumbre y hacia la extremidad occidental del contrafuerte que cierra por el norte la cuenca hidrográfica del Valle de Arán. Art. 7. Desde el Cap de las Raspas la línea de separación de los dos estados irá por la divisoria de aguas del contrafuerte a encontrar la cadena principal del Pirineo, por cuyas cumbres correrá hasta la frontera del Valle de Andorra. Art. 8. Se procederá cuanto antes fuere posible a demarcar con mojones y señales convenientemente colocados, y que puedan reconocerse fácilmente, la frontera internacional indicada sumariamente en los artículos precedentes, asistiendo a esta operación los delegados de los municipios españoles y franceses interesados. De este amojonamiento se extenderá un acta oficial, cuyas disposiciones tendrán la misma fuerza y vigor que si se insertasen textualmente en el presente tratado. Art. IX. Los municipios de uno y otro lado de la frontera adoptarán, con aprobación de las autoridades superiores civiles de la provincia y departamento respectivos, las medidas que estimen más convenientes para asegurar la conservación de los mojones y la reposición de los que hubieren sido destruidos o arrancados. Asimismo, puestos cada año de acuerdo, cuidarán de que en el mes de agosto se haga en común el reconocimiento de las mugas que marquen la línea divisoria de sus términos, y redactarán concordes una información que dé a conocer a las indicadas autoridades superiores el resultado de la visita. Art. X. El pueblo francés de Borce disfrutará exclusivamente un año de cada 6 la montaña de Astanés, propia de Ansó, situada en la vertiente septentrional del Pirineo, entre la cresta y los términos internacionales, desde el Escalé de Aguatuerta hasta la Chorrota de Aspe,
de donde parte de oriente a occidente una cadena de peñas que separa el Astanés de la montaña de Aspe. Toca a los de Borce usar de este beneficio en el año de 1863, en el de 1869 y en los sucesivos que guarden igual periodo. Los habitantes de Ansó durante los 5 años de cada sexenio en que disponen libremente del Astanés, podrán apacentar de día y de noche sus ganados, en compascuidad con los de Borce, en 2 fajas de territorio francés contiguas a esta montaña, y así los pastores como los guardas tendrán facultad de proveerse en ellas de la madera que necesiten para hacer sus cabañas y para los usos de la vida. La primera zona se extiende desde el Escalé de Aguatuerta hasta el Mayo de Maspetra, entre el límite internacional y la orilla superior de la selva de Espelunguera, y para disfrutar de estos pastos, el ganado de Ansó podrá servirse libremente, tanto a la entrada como a la salida, del camino que a ellos conduce por el Escalé de Aguatuerta y el Paso de las Planetas, sin que pueda tomar otro fuera del territorio común. La segunda zona comprende el espacio desde el Forado de las Tijeras hasta cerca de la Chorrota de Aspe, entre los cruces o señales de la frontera y las otras inferiores que circunscriben esta faja por el oriente. Hay otra tercera zona en el territorio español, entre la raya internacional y una línea que principiando en el Colí del Mayo, se dirige hacia el Clot de la Mina, y de aquí al Conchet de Garay, yendo a juntarse al Forado de las Tijeras, desde donde se separa insensiblemente de los límites fronterizos, cae sobre el cap de la Coma del Tach, continúa casi paralelamente a la raya, y va a terminar en la Chorrota. Las reses mayores pertenecientes a Borce, que por cualquier accidente se encontrasen extraviadas en esta tercera zona, podrán ser echadas a territorio francés, pero no estarán sujetas para ello a aprehensión ni multa, siempre que no hayan sido introducidas por los pastores. Art. Sí. El aprovechamiento de los pastos en la vertiente septentrional de la montaña de Aspe, propia de Ansó, se disfrutará en cada trienio 2 años por este valle, y el tercero por la Asociación Vecinal de Aspe, compuesta de los distritos municipales de Seteigan, Etsaut y Urdos, correspondiendo a estos el goce en 1863, en 1866 y en los años sucesivos que guarden igual periodo. Art. 12. La ciudad de Jaca y la Asociación Vecinal de Aspe disfrutarán en común, tanto los pastos de las montañas propias de Jaca, llamadas Astun, la Raca y la Raqueta en la vertiente meridional del Pirineo, como los de los terrenos comunales de la vecinal contiguos a estas montañas y situados en la vertiente francesa. En Astun tendrán los rebaños de ambas partes la facultad de permanecer de día y de noche desde el 10 de junio de cada año, y no antes, y los pastores podrán hacer chozas para guarecerse, pero el ganado lanar de la vecinal deberá retirarse a pasar la noche en territorio francés. En los terrenos comunales de la vecinal, contiguos a Astun, la Raca y la Raqueta, tendrán los ganados de Jaca el derecho de pacer solo de día, y los rebaños de la vecinal el de permanecer allí en todo tiempo, de día y de noche. En la Raca y la Raqueta, situadas entre Somport y las montañas del Gandanchú, Espulanguet y Astun, se podrán apacentar en toda estación, tanto de día como de noche, los ganados de Jaca y los de la vecinal. Además continuará pagando Jaca anualmente a la vecinal de Aspe 130 sueldos jaqueses, que en moneda actual corresponden próximamente a 122 reales de Bellón o 32 francos. Art. 13. Se confirma el uso existente entre los habitantes de Sallent y de Lanuza, en el Valle de Tena, y los del Valle de Osao, relativamente al derecho recíproco que tienen de albergarse, los primeros en la majada del Turumon de la montaña francesa de Aneu, y los segundos en la cueva de Samorons o majada de Lorumigá en España. Art. 14. El Quiñón de Panticosa, en el Valle Español de Tena, y la Ribera o Valle de San Sabino, en Francia, continuarán en el goce conjunto de la porción de la montaña de Yarret, limitada al este por el arroyo Aratillo, al sur y oeste por la cordillera principal del Pirineo, y al norte por los montes de Bun y Arras, y por los arroyos o barrancos que la separan de Mercadao. Los co-usufructuarios conservarán la costumbre de dar en arriendo este terreno, con intervención de la autoridad competente, a pública subasta, con igualdad absoluta de condiciones para los pastores del Quiñón y los de la Ribera, partiéndose por igual entre ambos interesados, así el producto como las cargas. Art. 15. Son de propiedad común del Valle Español de Broto y del francés de Barelles los 7 quintos de la montaña de Usona, conocidos con los nombres de Puyasper, Empecieres, Puyrabin, Secras, Plana la Coma, Puymorons y la Cuasta, que se extienden desde la cresta del Pirineo, entre Viñamala y la brecha de Roldán,
hasta el terreno comunal de Gavarnie, del cual los separa un lindero que aproximadamente es el determinado por una línea que, partiendo del barranco que divide a Comasius de la Cuasta, pasa por debajo de la cabaña de la Cuela de la Cuasta, continúa por bajo de Puymorons hasta la Espluga de Milla, de aquí a los Plans Comuns, a la cabaña de Puyrabin, al troco del mismo nombre, por debajo de Peiranera al troco de la Pol, en la cima de Morcat, limitando luego la montaña de Pullasper hasta la Cuela Nueva, y continuando por la Ita e Pullasper, la Serra de Serradets y Serra de Tallou, para morir en la brecha de Roldán. Esta línea se demarcará cuando se haga el amojonamiento prescrito en el artículo 8, modificándola entonces en lo que sea conveniente, con arreglo a las alegaciones de las partes interesadas y a lo que aconsejen las circunstancias locales. El acta del acotamiento definitivo se unirá al presente tratado. Estos 7/5 se darán en arrendamiento a pública subasta por los valles de Broto y Varelles, en Luz, a presencia de los delegados de ambos valles, con intervención de la autoridad competente, y bajo igualdad absoluta de condiciones para los licitadores españoles y franceses. El producto del arriendo, así como las cargas que pesen sobre esta propiedad, se dividirán a partes iguales entre Broto y Varelles. Los rebaños de estos valles podrán disfrutar en común los 7/5 de la montaña de Usona hasta el 11 de junio de cada año, pero desde este día quedan vedados los pastos para toda clase de ganado hasta el 22 de julio, desde cuya época solo los arrendatarios o los subarrendatarios tendrán derecho de apacentar en los quintos que les correspondan. Los ganados de Broto, con exclusión de otros cualesquiera, tendrán facultad de pacer con los del Valle de Varelles en los terrenos comunales de Gavarnie desde el 22 de julio hasta la estación en que regresen a las vertientes de España. A fin de legitimar los usos arriba indicados, y determinar para siempre antiguas contiendas, el Valle de Varelles indemnizará al de Broto por el abandono perpetuo y voluntario que éste hace de todo otro derecho sobre las montañas de las vertientes de Gavarnie que no sea de los consignados en los párrafos precedentes. Esta indemnización será de 22.000 francos o sean 83.600 reales vellón, y su pago deberá efectuarse en el primer año que siga al día en que se ponga en ejecución este tratado. Art. 16. Se conserva al pueblo Arañes de Aubert la posesión exclusiva y perpetua y con sus condiciones actuales de Clos de Eolla y Montjoya en la vertiente francesa del estribo que separa al valle de Arán del de Luchón. Art. 17. Bañeras de Luchón conservará las porciones de Romingau y del Cansaure de que hoy está en posesión, y para dar legitimidad a esta situación actual, el Imperio francés, reservándose el dominio directo sobre estos terrenos, satisfará a los municipios de Arán, que renuncian sus pretensiones a ellos, una indemnización en metálico que equivalga al capital correspondiente a una renta anual del 3% consolidado de la deuda interior de España, igual al rendimiento medio actual de estas propiedades, estimado contradictoriamente por peritos nombrados por uno y otro gobierno. El capital de la renta se calculará por el cambio que se cotice en Madrid el día que el tratado empiece a regir. El resarcimiento correspondiente a Romingau se entregará a Aubert, y el de Cansaure a Benós, Begós y Las Bordas, debiendo verificarse ambos pagos al mismo tiempo y en el primer año de la ejecución del presente tratado. Art. 18. Se confirma para siempre, y con sus actuales condiciones la posesión en que están varios pueblos del Valle de Arán de ciertos terrenos situados en vertiente francesa, entre la frontera internacional y la línea que los separa de Romingau, de Cansaure y del Artigón, desde Poilané hasta el Clot de Barecha, mas como no sean de uso común entre todos los fronterizos los mismos nombres para designar estas localidades, ni haya conformidad en la mayor o menor extensión territorial a que cada nombre corresponde, se redactará un anexo a este tratado, en que se designen con toda claridad los linderos de las diferentes suertes y las demás aclaraciones que convenga para evitar cuestiones en lo sucesivo. Art. 19. Los ganados de Bosost quedan autorizados para entrar desde el día L, grado de julio de cada año a pacer solos las segundas hierbas en las montañas francesas de sus artigues y coradilles. Art. XX. San Mamés tendrá el goce exclusivo de los bosques y pastos en la porción de vertiente francesa comprendida entre la frontera internacional y dos rectas que, partiendo del plan de Berries, van a parar la una al Malí del Cric, y la otra a la Cruz de Guillamart, o Planet de Creus. Para legitimar este disfrute el Imperio francés, conservando para sí el dominio directo sobre este fundo, pagará a Bosost, por la renuncia que hace de sus pretensiones a este terreno,
una remuneración en metálico que represente el capital de una renta anual del 3% consolidado de la deuda interior de España, igual al rendimiento medio actual de esta finca, estimado contradictoriamente por peritos nombrados por uno y otro gobierno, y calculándose el capital de la renta por el cambio que se cotice en Madrid el día en que este tratado se ponga en ejecución, pero bien entendido que la parte llamada común del portillón se computará solo por mitad en la evaluación del rendimiento. Esta indemnización se entregará antes de expirar el año siguiente al día de la ejecución del presente tratado. Art. 21. Continuará indivisa la propiedad que tienen el pueblo español de Bausen y el francés de Fos sobre el reducido terreno de Vidaubus, circundado por una línea que baja con el arroyo del término, sube por el Carona hasta el Mayo de las Tres Cruces, y vuelve a su origen por los mayos Musceade con acento agudo, Herbera y Aegla. Art. 22. El pueblo aranés de Caneján admitirá solo de día en sus pastos comunales a los rebaños franceses de Fos, que no podrán pasar de Tartelón, cerca de la cabaña de Travesa, y la parte de la Montañola por bajo del abrevadero de Jurdulet. Recíprocamente, los ganados de Caneján podrán disfrutar de día las hierbas de Fos hasta Sarrat del Pin, el plan de Piasus, Terrenere hacia la cumbre de Pórtela, y extendiéndose a lo largo de la cresta hasta el punto de la frontera común de Fos, Mels y Caneján. Art. 23. Los contratos escritos o verbales que hoy existen entre los fronterizos de uno y otro país, y no sean contrarios a lo dispuesto en el presente convenio, conservarán fuerza y valor hasta la expiración del plazo que se hubiese marcado para su duración. A excepción de lo pactado en estos contratos, no podrá desde la ejecución del tratado reclamarse de la nación vecina derecho ni uso alguno que no emane de las presentes estipulaciones, aun cuando el uso o derecho que se pretenda no fuese contrario a las mismas. Se conserva, no obstante, a los rayanos la facultad que han tenido siempre de celebrar entre sí los contratos de pastos u otros que juzguen convenientes a sus intereses y relaciones de buena vecindad, pero en lo sucesivo se deberá obtener indispensablemente del gobernador civil y del prefecto la correspondiente aprobación para estos contratos, cuya duración no podrá nunca con acento agudo exceder de 5 años. Art. 24. Las municipalidades de los pueblos fronterizos, que tengan por cualquier título el disfrute exclusivo de pastos en algún terreno del estado vecino, podrán por sí solas nombrar guardas para la vigilancia de sus aprovechamientos. Cuando los goces fueren comunes entre los rayanos de uno y otro país, cada una de las municipalidades interesadas podrá tener sus guardas, o bien elegirlos ambas de común concierto. Los guardas, provistos del documento que los acredite, se juramentarán ante la autoridad competente del país en que tenga lugar el disfrute, y a ella presentarán sus denuncias. Art. 25. Son aplicables a la parte de frontera arriba designada las disposiciones sobre prendamientos contenidas en el anexo cuarto del Tratado de Bayona de 2 de diciembre de 1856, cuyo anexo irá también unido al presente convenio. Art. 26. Los ganados de toda especie, tanto españoles como franceses, que vayan de un país a apacentarse en el otro, en virtud de lo establecido en estos artículos o de contrato entre fronterizos, no adeudarán derecho alguno fiscal por atravesar la frontera, o cuando yendo de tránsito con igual objeto tengan que servirse de un camino o cruzar por territorio del estado vecino. Para evitar que las penas impuestas por el fisco a la introducción fraudulenta alcancen a los rebaños que, en el disfrute legal de pastos extranjeros en la frontera, o al ir a ellos entrasen por cualquier accidente fortuito en paraje que no les corresponda, se ha convenido que el ganado aprehendido en el caso de la enunciada extralimitación no sea considerado como de contrabando, cuando se jaler menos de medio kilómetro distante del terreno, siempre que no sea evidente la intención dolosa. Art. 27. Quedan nulos de hecho y de derecho, en cuanto sean contrarios a las estipulaciones contenidas en los artículos precedentes, todos los convenios, sentencias arbitrales y contratos de cualquier naturaleza referentes, bien al trazado de la frontera desde la tabla de los Tres Reyes hasta el Valle de Andorra, o bien a la situación legal, aprovechamiento y servidumbre de los territorios limítrofes. Art. 28. El presente tratado se pondrá en ejecución a los 15 días de promulgada el acta de amojonamiento prescrita en el artículo 8. Art. 29 y último. Este tratado será ratificado, y las ratificaciones canjeadas en Madrid lo antes posible. En fe de lo cual los respectivos plenipotenciarios lo han firmado y puesto en él el sello de sus armas. Hecho en Bayona por duplicado el día 14 de abril del año de gracia de 1862. Siguen las firmas.
Queriendo Su Majestad la Reina de las Españas y Su Majestad el Emperador de los franceses arreglar de una manera definitiva cuanto concierne a la ejecución del Tratado de Límites ajustado en Bayona el 14 de abril de 1862 entre España y Francia, y hacer por consiguiente que se procediera a las operaciones del amojonamiento y a la redacción de los anexos prescrita en los artículos 8, 15, 18 y 25 de dicho tratado, han nombrado con este objeto por sus plenipotenciarios, a saber, los cuales, después de haberse comunicado sus plenos poderes y hallándolos en buena y debida forma, han redactado y reunido en la presente acta los 3 anexos siguientes, que tendrán la misma fuerza y valor que si estuviesen insertos en el tratado de que son complemento. Anexo primero. Acta de amojonamiento de la frontera internacional. En cumplimiento de lo estipulado en el artículo 8 del Tratado de Límites, firmado en Bayona el 14 de abril de 1862, los plenipotenciarios de España y Francia, auxiliados por don Ángel Álvarez de Araujo, teniente coronel de Estado Mayor, caballero del hábito de Santiago y de la Real Orden de San Hermenegildo, comendador de la de Carlos III, y don Juan Pacheco y Rodrigo capitán de Estado Mayor, nombrados por una parte, y el señor barón Pedro Gustavo Rulot comandante de Escuadrón de Estado Mayor, caballero de la Orden Imperial de la Legión de Honor, y el señor Pedro Antonio Bruno Boudet, capitán de Estado Mayor, oficial de la Orden Imperial de la Legión de Honor, nombrados por otra parte, han procedido, con asistencia de los delegados de las municipalidades españolas y francesas interesadas, a la determinación definitiva y amojonamiento de la línea divisoria internacional entre las provincias españolas de Huesca y Lérida y los departamentos franceses de Bajos y Altos Pirineos, Alto Garona y Aries. Las señales de límites consisten en piedras de término prismáticas de 80 centímetros de altura y base cuadrada de 50 centímetros de lado, y en cruces de 20 centímetros, de 4 brazos iguales, grabadas en peña firme, dentro de un rectángulo de 50 centímetros de alto por 35 de ancho. Tanto unas mugas como otras están marcadas con un número ordinal que va aquí escrito al principio del párrafo en que se designa el sitio de la señal correspondiente, empezando por el número 273 que sigue inmediatamente al último del acta del amojonamiento aneja al Tratado de Límites de las provincias de Guipúzcoa y Navarra con el departamento de los Bajos Pirineos, firmado el 2 de diciembre de 1856. Número 273. Partiendo de la tabla de los 3 reyes la línea fronteriza internacional, sigue la divisoria de aguas de la cordillera principal del Pirineo y llega al puerto de Ansó o de Petraema, en el cual se estableció la primera señal de este amojonamiento, esculpiendo una cruz y el número 273 en una piedra calcárea blanca, situada 20 metros al este del sendero que conduce de Ansó al Escún. De aquí continúan los confines por la misma divisoria de aguas hasta la cima que los españoles llaman Pico de Arri, situada en la intersección de las crestas de Banasa y de Cuec. 274 en el collado o puerto del Achurito se hizo una cruz mirando al este en una roca blanca grande, en medio del puerto, 30 metros al oeste del camino. Es de advertir que los españoles de toda esta frontera, apartándose del significado castellano de la palabra collado, mamelón en francés, designan con ella las depresiones que hay en las cumbres de las cordilleras. 275 en el collado de la Raya, cruz mirando a oriente en una peña al oeste del paso. 276 cruz en el collado de Pau o del Palo, o Puerto del Lecho, sobre una roca calcárea, a 10 metros del sendero. 277 en el medio del collado de la Cunarda o de la Cuarda, cruz en la cara superior de una gran piedra plana, medio enterrada, y afirmada con mortero en una arista que marca la divisoria de aguas. 278 cruz sobre una arista de piedra un poco al oeste del paso que los españoles llaman Coa el Rey y los franceses Col d'Arlet. La raya que sigue aún por las cumbres hasta el Pico de Arri, en la concurrencia de las cimas de Banasa y Cuec, se separa en este punto de la cresta principal inclinándose más al sur a buscar el Pico de Gabadayo, denominado señal de espelunguera en la triangulación geodésica del Pirineo. 279 entre los picos de Arri y del Gobellado se encuentra el puerto de Cuec o Collado de Arri, llamado también de la Contienda, en el cual se hizo una cruz en una piedra arenisca roja de gran magnitud. Del Gabedallo bajan los límites hacia el sur por la arista de un contrafuerte que va a parar al escalé de Aguatuerta, manantial peñascoso, de donde las aguas de la meseta superior caen, formando cascada, sobre el arroyo de Espelunguera. 280 cruz en el escalé de Aguatuerta en una roca vertical grande, a la izquierda de la cascada.
La frontera se dirige desde aquí hacia el sudeste por la orilla alta de un escarpado de piedra casi vertical, llega al ángulo formado por este tajo, y otro que viene del levante procedente del Mayo de Libón, de pendiente también rapidísima, y sigue el límite internacional por el borde superior de ella hasta el Mayo de la Espelunguera, marcado con el número 284. 281 cruz en la parte superior del ángulo de los escarpados arriba mencionados a 480 metros del escale. Esta distancia y las sucesivas hasta Somport, aunque no se han medido directamente, son muy aproximadas, contándolas en proyección horizontal y rectamente de un punto a otro. 282 cruz en la extremidad septentrional del Mayo de Libón en una roca calcárea a 430 metros del número 281. 283 cruz en una altura nombrada Clot del Mayo o Col del Mayo a 240 metros de la señal precedente. 284 cruz a los 200 metros, en el Mayo de la Espelunguera, sobre una peña blanca a flor de tierra. 285 a los 530 metros, al pie de una arista que baja de la altura del Cuchet de Garay o de la Mujer Muerta, se grabó una cruz mirando al norte, un poco por encima de una vereda. 286 cruz a 340 metros en el Mayo o Cerro de Maspetra en la cara meridional de una peña. 287 cruz 480 metros más adelante, sobre una piedra llana a flor de tierra, en el borde del Forat de las Tijeras, que es una sima o pozo natural situado en la pendiente septentrional de un cerro considerable, conocido por el Mayo de las Tijeras. 288 en la arista saliente del Mayo de las Tijeras, cruz de cara al norte, distante 200 metros de la última. 289 cruz en una peña a nivel del suelo por encima de una vereda, sobre una altura o promontorio que domina un cambio repentino de pendiente, cuya señal está 160 metros al sudeste del anterior. 290 al sur y a 330 metros, en la altura apellidada Puntal del Tacho o Turón del Tach se puso un pilar de término. 291 otro pilar 420 metros más adelante sobre un alto de la derecha del arroyo de Escureis, por encima de la cabaña o cuela de Carao. 292 pilar a 240 metros del anterior en el Turonet de Seurets, cerro peñascoso muy notable. 293 pasada la Cuma de la Buchosa, pilar en el cerro de Troncsec a 580 metros del Turonet. 294 otro pilar en un alto después del arroyo y de la fuente de Sansané, a principio del bosque de la Cuet, a 270 metros de Troncsec. 295 cruz a los 580 metros en un tajo vertical de roca, que tiene por nombre la Callaverisa. El pie del escarpado marca el límite por espacio de 540 metros hasta la Chorrota o Paso de Aspe, salto de agua encajonado, por donde entra de España en Francia el arroyo de Aspe. 296 en la Chorrota de Aspe, cruz en el escarpado vertical de la margen derecha del arroyo. Desde la Chorrota va la demarcación por la ladera de la montaña de Aspe, siguiendo una faja de rocas blanquecinas denominada el Calcinar, que va a parar a una enorme roca vertical, 1400 metros al este del número 296. 297 al pie de esta recta, situada en la divisoria de aguas, se talló una cruz mirando al norte. La raya se dirige hacia el septentrión a buscar el vértice de la montaña de Candanejú o Coma de la Leña, donde vuelve a encontrarse la divisoria hidrográfica. 298 antes de llegar a Candanejú hay un cerro peñascoso, en el que se grabó una cruz a 1080 metros de la última. 299 a 400 metros, mojón en la cima de Candanejú o Coma de la Leña. Desde aquí la línea internacional está completamente determinada por la cresta de la Gran Cordillera hasta más allá del puerto de Benasque, marcado con el número 332, sin embargo, se ha considerado conveniente poner señales sobre la misma divisoria de vertiente en los puntos que a continuación se expresan. 300 cruz en el collado de Besatar, en una piedra de asperón rojo a nivel del suelo. 301 a unos 240 metros, cruz en la cara vertical de una roca chata, situada sobre una colina de poca elevación. 302 en el cerro peñascoso que se encuentra inmediatamente después, cruz a 220 metros de la última, en una roca vertical de cara al este. 303 mojón en la cima que sigue a la anterior, a 300 metros. 304 otro a 260 metros en la cumbre siguiente. 305 en el puerto de Somport, el Sumus Portus de los antiguos, que toma también los nombres de Canfranc y de Urdós,
De los dos pueblos a quienes más inmediatamente pone en comunicación, se señaló una cruz vertical en roca arenisca roja, al lado meridional del camino. 306 en una eminencia de roca que domina a Somport, y a 230 metros de él, cruz vertical de frente al sudeste. 307 cruz en un pico pequeño de rocas que domina el collado de la Coma de Astun. 308 se plantó un hito en el collado de las Neveras o Col Mailo. 309 hito en el collado de Bius o de los Ibones, llamado también de los monjes. 310 en el portalet de Aneu o collado de la Fuente del Gallego, cruz 45 metros al oeste del camino que une los valles de Tena y de Osau. 311 cruz en las peñas verticales que forman el collado de Soba o de Arlouste. 312 en el collado de la Piedra de San Martín o Puerto de Azun, cruz en una piedra granítica enterrada, cuya cara vertical, que mira al oeste, se ve desde el camino que establece comunicación entre los valles de Tena y de Azun. 313 en el puerto de Panticosa o de Cauterets, llamado también de la Piedra de San Martín, cruz en una piedra granítica inclinada al norte, que está al occidente del sendero de comunicación entre Panticosa y Cauterets. 314 cruz sobre una piedra granítica en el collado de Aratillo. 315 cruz 10 metros al este de la vereda que da paso por el collado de Plana del Alba. 316 en el collado de Cardal, cruz en una roca algo inclinada al este, 40 metros al oeste del paso. 317 en el collado de Bernatuara, cruz en la cara vertical de las rocas situadas al oeste de la senda que conduce al lago del mismo nombre. 318 en el Puerto Viejo o de Especierres, cruz en una piedra chata medio enterrada. 319 en el frecuentado puerto de Torlá o de Gavarnia, cruz en la cara oriental de una gran piedra empinada, a la que denominan Piedra de San Martín. 320 en el puerto que los españoles dicen de Pineta o de Salera, y los franceses Puerto Nuevo de Pinede o Col de la Canau de Estauvé, cruz vertical en roca calcárea al oeste del paso. 321 cruz al este del paso del puerto de la Canal o de la Larry, llamado también Puerto de la Canau de Troumouse. 322 cruz mirando al este, en la parte occidental del puerto de Barrosa o Col de Barroude. 323 en el puerto de Bielsa o de Arañuet, cruz en la parte superior y occidental de la brecha abierta artificialmente para mejorar este frecuentado paso. 324 cruz en la parte oriental del puerto de Salcors, que los franceses llaman Col de Echempí o de Echempuy. 325 cruz al oeste del paso del puerto de Tringonier o Col de Moudang. 326 cruz 50 metros al oeste del puerto de Urdiceto. 327 en el puerto de Plan o de Río Mayou, cruz al occidente y al lado del camino que da fácil tránsito entre los valles de Gistaín y de Aure. 328 cruz a 20 metros al oeste de la senda del puerto de la Madera o de Caguarere. 329 cruz en la cara occidental de la brecha que forma el dificultoso puerto de la Pez. 330 cruz en el puerto de Claravida, 331 cruz en la cara vertical de una peña que está 6 metros al este de la senda del puerto de Gorguts o de la Gler. 332 en la cara vertical del risco cortado para formar el paso del puerto de Benasque se grabó una cruz al este de la vereda. Continúa la frontera por la cresta del Pirineo hasta el pico del Pesón o de la Freche, donde abandona esta cima para seguirla del gran contrafuerte que separa las aguas del valle de Arán de las del Deluchón. 333 la divisoria de las dos monarquías baja del pico del Pesón o de la Freche al collado del Infierno o Col de Causades, donde se colocó un mojón al norte del camino que va a Benasque por el puerto de la Picada, situado en la cadena principal, el cual, así como el pico del Pesón, está en el confín de las provincias de Huesca y Lérida, y por consiguiente en el de Aragón y Cataluña. 334 mojón en el cabo de la Picada al norte de la senda que por aquí atraviesa al Sarrat de Carábidos, y conduce de Benasque a Bañeras de Luchón por el puerto de la Picada. La Muga 334 dista de la precedente 200 metros. Esta distancia y todas las consecutivas se han medido con cadena, siguiendo las sinuosidades de la línea de separación de los dos países. 335 a los 1950 metros, mojón en el pico del Cabo de la Montjoya al fin del Sarrat de Carábidos, habiendo pasado por el pico de la Escaleta, punto en que la cresta del contrafuerte cambia repentinamente su dirección de oeste a este para tomarla de sur a norte. 336 a 137 metros, en el collado de la Montjoya o paso de los Araneses, mojón en el punto en que concurren los caminos de Benasque y de Bañeras de Luchón a las Bordas.
337 Mojón a los 280 metros sobre el pico de la Montjoia. 338 a 552 metros, sobre el pico de Roya o de Clot de Roya, se levantó un poste. 339 otro en la cúspide del Cap de la Túa o pico de Ribes Sautes, a 380 metros del pico de Roya. Aquí empieza la montaña de Poilané, que conforme al artículo 5 del tratado a que va aneja esta acta, debe quedar en España, en virtud de cuya disposición, la línea de confines se separa de las cumbres más altas del contrafuerte para recorrer otras menos elevadas, que desde el Cap de la Túa se sucedan formando una semicircunferencia convexa al occidente hasta volver a encontrar la divisoria de vertientes en el pico de Poilané. 340 a 814 metros del número 339 se puso un hito sobre una altura poco elevada, a la izquierda de la vereda que pasa de Poilané a Romingao. 341 sobre un pitón erizado de peñas, hito a 410 metros del anterior. 342 en el primer pitón que se encuentra después, hito a 392 metros del último. 343 hito a los 418 metros en la cúspide del Tuc o pico de Poilané. Desde este punto la divisoria de los dos estados vuelve a confundirse con la de las aguas que se vierten al este en el valle de Arán y al oeste en el de Luchón. 344 cruz en una roca a 496 metros del pico de Poilané. 345 pilar a los 424 metros en el paso de Vilamós o pasada de las costas de Vilamós al sur del camino de Arró al valle de Luchón. 346 en la primera altura que se encuentra, que es la montañeta de Arró, pilar a 100 metros del antecedente. 347 otro a los 343 metros en un alto al norte del paso de los catalanes. 348 pilar a 700 metros del anterior, en un pitón al sur del collado de Arró o pasada de Comaseras. 349 pilar a 283 metros sobre la montaña de Montagut. 350 pilar en el paso de Arres, por encima de un pantano a 605 metros de la muga que precede. 351 a los 272 metros, pilar en el turón de la Barra de la Pena o pico de Arres. 352 pilar distante 533 metros del último. Siguiendo por la cumbre, a 210 metros, se desprende de ella una loma de 130 metros de largo, cuyas dos laderas son españolas, perpendicular a la cresta general, y que va a terminar en el pico de la Trona. 353 hito a 280 metros del punto de que parte la mencionada loma. 354 en el primer pico de la montaña de Aubas, hito a 128 metros del anterior. 355 hito a los 135 metros sobre el pico más elevado de la montaña de Aubas, conocido por el Mayo de Aubas. Entre esta cima y la del Tuc del Plan de la Serra que sigue al occidente de Acuella, se forma la profunda depresión del Clot de Bareja, que debe quedar en España, conforme al artículo 5 del tratado, y la frontera baja en línea recta del Mayo de Aubas a una antigua meta, que consiste en una flor de lis y las barras de Aragón, grabadas en una peña viva al nivel del suelo, situada hacia el mediodía del paraje más alto del collado, entre este paraje y las fuentes de Berns. 356 hito en el Clot de Bareja al lado de la Muga Antigua, distante 1058 metros del Mayo de Aubas. De aquí sube la demarcación directamente al Tue del Plan de la Serra, desde donde se confunde de nuevo con la cresta hasta la señal número 359. 357 Mojón en el Tuc del Plan de la Serra a 710 metros del precedente. 358 Mojón en el Cap de las Entenes, e inmediato a un precipicio, a 602 metros del Tuc del Plan de la Serra. 359 a los 330 metros, cruz grabada en piedra al borde del precipicio. Desde este punto la línea internacional abandona a la divisoria de aguas hasta el Portillón, cayendo primero sobre la ladera occidental para atravesar después a la opuesta, siguiendo los antiguos límites entre Bosost y San Mamés, hoy marcados con cruces nuevas esculpidas donde había otras desde tiempo remoto. 360 cruz en el sitio nombrado Peiras Quilladas o Peires Juntes, en la cara vertical de una roca a la izquierda del sendero que va de España a Francia, separada de la cruz anterior por un espacio inaccesible que no se midió. Esta meta dista 300 metros de un llano situado en la divisoria de la vertiente denominado Plano de Artiga del Coll de Bareja o Plan del Artiguet. Continúa la frontera por una tala hecha en el bosque hasta el Portillón. 361 cruz distante 140 metros de la precedente y grabada cerca de una gran quebradura que hay en el pitón al principio de la solana de la Artiga.
362 cruz en, 1 a Solana de la Artiga, a 100 metros de la última. 363 a los 110 metros, cruz en el cabo de la Coma del Sarranquera o extremidad de la Coumirol de Marion. 364 a 243 metros cruz en la Roca Fuquera. 365 a 143 metros cruz en la Escaleta Fuquera. La frontera que desde este punto va al Portillón corta la línea de crestas a unos 300 metros de la Escaleta, quedando así en la ladera oriental una corta porción de terreno francés. 366 cruz en la cara vertical de una gran roca, 5 metros al norte del camino que por el Portillón ofrece fácil paso entre los valles de Arán y de Luchón. Dista esta meta 555 metros de la que está antes. Vuelve desde aquí a confundirse la divisoria internacional y la de las vertientes. 367 cruz a 465 metros del Portillón en un alto llamado de Guillamart o Planet de Creus. 368 mojón en el Coll de la Clota a 300 metros de la señal precedente. 369 a los 52 metros, mojón en el estañón de Samorera. 370 a distancia de 118 metros, cruz en una gran peña aislada a la bajada del Plan del Tuc. 371 a los 53 metros, poste en el paraje que se nombra Coll o Plan del Tuc. 372 poste en el Planet de la Charlada o Clot de l'Echar Tade, a 645 metros del número 371. 373 a los 70 metros, cruz sobre las rocas del Cap de Ismaels de Raigades o Solan del Portillón. 374 adelantando 1280 metros, hito en el primer pico de la montaña apellidada Moscadet. 375 hito a los 162 metros en el Clot de San Mamés o del Moscadet. 376 hito a 264 metros en la cima más elevada de la montaña nombrada Sarrat des Estans, o Vértice de la Laque. Esta altura se encuentra en territorio francés fuera de la divisoria de las vertientes. 377 a distancia de 85 metros, otro hito en el Plan del Están, al sur de una laguna pequeña. 378 hito a los 56 metros, en la cima de un cerro, al norte de la laguna precitada. 379 otro hito en una altura, a 202 metros. 380 hito a 258 metros del anterior, en el último pitón del Plan de la Serra. 381 más adelante 341 metros, hito en un cerro del Sarrat de Peinche. 382 hito en el collado de Panechea, 276 metros de la muga anterior. 383 a los 636 metros, hito en el Coll de Endoleta o de Huedulet. 384 a 258 metros, hito en el paraje llamado Sem Blanco. 385 otro en el turón de Pujastrús a los 387 metros. 386 hito a 880 metros, en el turón de los Clots de Coma. 387 a distancia de 732 metros, hito en el collado de Bedur de Cuma o Coll de la Cuma de Teil. 388 en el cerro denominado Cap de Leitas o Cumbre del Plan de la Serra, hito a 193 metros del anterior. 389 otro a 607 metros, en el pitón inferior de Prat Pardi, conocido por Cap de la Tora. 390 a los 1073 metros, hito sobre el cerro de la Coma de Eseayaus, llamado también Malí de Punet. 391 en la altura que está al sur del Coll de Polny, hito a 320 metros del anterior. 392 a 305 metros en un cerro denominado Turón del Bidurat. 393 hito en el Coll de la Pala del Callao del Loub, distante 375 metros del Turón del Bedurat. 394 en una meseta del Callao del Loub en el lugar llamado Turón de la Pala del Loub, hito a 193 metros del que precede. 395 a los 365 metros, hito en el Malí de Sasités situado en el borde meridional del Plan de Moranayo. Entre esta muga y la siguiente forma la frontera un arco convexo hacia España. 396 a los 133 metros, pilar en el Cap del Malí de Sasités, en el borde septentrional del Plan de Moumayo. 397 a distancia de 325 metros, pilar en el paraje designado por Coll de Estans, cerca del estañón de Bacanera. 398 pilar a 593 metros del precedente en el primer alto que está al norte del estañón de Bacanera. 399 pilar al principio del Plan de Bacanera, a 460 metros del término último.
400 a 730 metros, pilar en el extremo septentrional de la Sierra Bacanera, sobre un alto denominado Cap del Turón del Hom. 401 a 210 metros, pilar en el Cap de Escanaus. 402 otro pilar distante 384 metros en la cima del Cap de Escanaus al norte de un tajo de piedra. 403 a los 80 metros, pilar en el Plan de Cigalera. 404 pilar entre las dos lagunas del Plan de Cigalera, 64 metros en la meta anterior.